entramos en una época del año donde es el punto de inflexión prestarle atención a la salud mental. ¿Lo hacemos qué tanto, teniendo en cuenta que ayer fue el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y lo tenemos al licenciado en Psicología, Raúl Ontiveros? ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido. Buenas noches, un gusto verlos. Licenciado, como siempre. Salud mental en esta época, ¿cuán importante es, licenciado? Bueno, es importante todo el año, pero sabemos que esta época es más frecuente la aparición de algunos cuadros, sobre todo los que llamamos estacionales, y que en esta época, septiembre, bueno, tiene que ver con el brote, donde algunas personas hacen crisis o nuevas crisis aparecen cuadros o cuadros que permanecían estables, bueno, en este momento se desestructuran un poco. Entonces, no es casual que el 10 de septiembre sea el Día Mundial de Prevención del Suicidio y es el momento de cuidar, como decimos, la computadora, es decir, nuestra salud mental. Es decir, cuando uno entiende, lee, estudia, todo lo que rige, todo lo que está regido por nuestra salud mental, se da cuenta lo descuidados que somos con nosotros mismos. Es una de las principales saludes que debemos atender. Licenciado, hay mucha retórica también al respecto, ¿no? Podemos ver si yo voy a estar con vos hablame, no hay problema, pero ¿cómo se aborda el tema salud mental, crisis, depresión y demás? Bueno, básicamente tenemos que tener una estructura de salud que esté preparada para poder contener con abordajes terapéuticos todo lo que implica. Lo hablábamos esta semana en otro ámbito con nuestro equipo terapéutico y decíamos, la verdad que quienes estamos haciendo tratamientos de adicciones, estamos haciendo prevención del suicidio. Sí. Porque cada vez atendemos más personas depresivas que consumen drogas que antes era al revés, que se desarrollaba una depresión a partir del consumo de droga. En realidad hoy en día tenemos de los dos, ¿está bien? Comorbilidades. Pero en ese sentido, también más allá de estructuras gubernamentales, hospitales y servicios terapéuticos, está la función de cada uno. Y la función de cada uno en prevención es escuchar y estar. Y de ahí en más, en todo caso, conectar, derivar con servicios profesionales. Pero la primera escucha, esto que siempre se habla, la primera escucha es del par, del papá, la mamá, los amigos y los hermanos. ¿Cómo me doy cuenta? A ver, no siempre en el caso de una depresión está a la vista. De hecho, tenemos cuadros que llamamos depresiones enmascaradas. Y son personas que quizás se dicen, mira, hasta ayer estuvimos en un asado riéndose, no aparentaba nada, no daba señales, y va por ese lado. Pero hay otros casos en donde la persona, bueno, empieza a charlar y a comentar y a dejar deslizar que hay montos de angustia que no puede tolerar, ¿está bien? Es decir, la persona cuando llega a tomar una decisión tan trágica consigo mismo es porque hay un monto de angustia que ha superado mi capacidad de tolerar angustia. En lo cual, nosotros a veces hacemos algunas preguntitas, que si bien son clínicas, pero las podemos hacer todos. Cuando una persona está triste, en realidad la tristeza tiene que durar un rato. La emoción de la tristeza, sabes que dura entre 90 y 120 segundos. Por eso, cuando una persona decimos, ¿hace cuánto estás así? ¿Hace cuánto estás triste? Si es mayor a 2 semanas, ya es un indicativo. Y la segunda pregunta es, ¿qué te tiene así? ¿Por qué estás triste? ¿Sabes qué pasa que dice la persona que tiene depresión? No sé. Es decir, no hay un motivo. Y a veces entramos en este juego que a veces es morboso, decir, bueno, tuvo un intento de suicidio, fue porque tal cosa, fue por tal otra. Y en realidad es la ultimísima gota que derramó todo un vaso que se viene llenando en un proceso de añares que puede venir desde la niñez, inclusive con factores genéticos. Estas dos preguntitas, ¿desde cuándo estás triste
y cuál es el motivo. Son dos preguntas que no son indicadoras de que no es una tristeza normal y pasajera, sino una tristeza patológica. Tristeza patológica es la definición de depresión. Eso es permanente, algo crónico, tratable, digamos. Es algo tratable, es algo que hoy en día existen abordajes terapéuticos, medicaciones, es diagnosticable, es prevenible, y esta es la buena noticia. ¿Está bien? Una persona puede detener el proceso de la ideación suicida, ¿no? Inclusive bien medicado, bien contenido, el paciente a veces viene y dice, no lo puedo creer, tenía ganas de matarme. Claro. Por eso tiene que ver con, a veces, con un desorden neuroquímico, por eso es muy importante que la persona esté bien diagnosticada y eventualmente bien medicada. Licenciado, hablaba con respecto a las emociones y el entorno. ¿Qué rol cumple el entorno al darle la importancia que tienen las emociones? Bien. Ya que para mí, por ejemplo, puede ser alguna catástrofe quedarme sin trabajo. Y para mi entorno puede ser algo normal, andar y buscar otro laburo. Bueno, existe algo que se llama, mira, es que hoy en día los psicólogos creo que le hemos puesto nombre técnico a todo lo que nuestras abuelas le llamaban de maneras más caseras. Existe algo que se llama supresión de la expresión de la emoción. Es decir, a veces lo hacemos podemos hacerlo con un niño, cuando un niño viene y nos cuenta que le duele la puntita del dedo y para nosotros es una pava y le decimos, déjate de joder, no es para tanto. Es decir, se llama invalidar la emoción. ¿Sabés qué aprendió ese nene? Que con vos no cuento. Y esa sensación de haberme suprimido, de expresar la emoción, me puede durar toda la vida. Y no solo con ese papá o esa mamá, sino con el mundo. No voy a ser escuchado. No voy a ser escuchado implica no soy tenido en cuenta. No soy tenido en cuenta implica no valgo. ¿Cuál es el límite, Raúl, en la sobreprotección? Claro. Porque ahí está el timón, ¿no? Es decir, sí, yo te convalido la emoción, pero la exageración de eso no me puede llevar a una sobreprotección. Exactamente. Te agradezco la pregunta porque justamente en salud mental, una de las palabritas que nos hacen referencia a salud mental tiene que ver con el equilibrio, con el cuidado de los extremos, ¿no? Claro. Yo hoy esta tarde le comentaba a un paciente una pequeña anécdota que tenía que ver con la sobreprotección, ¿no? Bueno, voy al banco, detrás mío había una mamá con un nene de 2 años teniéndolo cargado. Hacía tanto lío que me doy vuelta, la mamá me da una explicación y me dice, es que no quiero que toque el piso del banco, no vaya a ser que tenga contacto con algún virus. Entonces yo le digo, mira, en realidad lo que le estás provocando es que al no tener contacto con el virus, no vaya a generar anticuerpos. Como no va a tener anticuerpos, se va a vivir enfermando de todo. Bueno, eso pasa a nivel con un germen y con nuestro cuerpo, pero a nivel psicológico igual. A veces cuando sobreprotegemos, no proteger, sino sobreproteger, la persona no generó anticuerpos psicológicos, maneras de defenderse y de resolver los problemas por sí mismo. Entre esa invalidación de hace un rato y la sobreprotección hay todo un mundo de equilibrio que es al que tenemos que tender. Ni la invalidación ni la sobreprotección. Es dificilísimo, por eso tenemos siempre que estar asesorándonos y preguntando opiniones, porque en el caso de ser padres es un desafío y es un reto, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando la salud mental afecta al padre? Bueno, Y a los padres, digamos. Bueno, cuando hablamos de entornos, los primeros años, 5 o 10 años, el entorno de ese niño somos los padres. Sí. ¿Qué pasa cuando ahí está el problema? Sucede un detalle, y esto está también medido. El 82% de nuestras conductas está influido por las 5 personas con las que más frecuentemente nos juntamos. Ahí está. Ahora, hasta los 5 o 10 años, si tu papá no te da bolilla, te dice que sos un tarado, te dice que sos un inútil, o sencillamente te enseña a fumar marihuana, o te enseña a robar, a ver, este chico va creciendo, que esa base es absolutamente la normal. Está permitido. Claro. Y eso soy. Si no me da bolilla, mira, es tanta la idealización que tiene un niño con papá y mamá, que cuando papá y mamá no le dan bolilla al hijo, el hijo no piensa que papá o mamá es malo y no me da bolilla. ¿Sabes qué piensa? Que yo no soy lo suficientemente valioso. Claro. Y de ahí, 30, 40, 50 años después, tenemos una persona con una autoestima relativa a aquellos momentos. Bien. Fíjate cuánto influye que ese papá, esa mamá,
tengamos una salud mental lo más funcional y saludable, porque no se es totalmente consciente de cómo influimos en la cabecita de los chicos. Espectacular. Licenciado, bueno, siempre es un placer tenerlo. Ya lo Igualmente. hablábamos antes del programa, ¿no? Todos estos temas lo va a tratar en un curso con una duración de 3 meses, ¿no? Sí, es un reto enorme en el que nos hemos metido, pero la verdad que muy agradable, porque hemos armado un curso sobre salud mental con personas amigas, psiquiatras, psicólogos, colegas con los que trabajamos a diario, cada uno especialistas de primer nivel en San Juan, algunos de Mendoza, viene el director de salud mental de Mendoza, el doctor Vilapriña, y durante septiembre, octubre y noviembre, los viernes a la tarde, por esto lo organizamos junto con OPCN, vamos a poder aprender en estas 2 clases por tarde sobre diversos temas que tienen que ver con la salud mental. Las primeras personas que tenemos derecho a la salud mental somos nosotros, y para eso también nos acompaña la responsabilidad de aprender. Muy bien. Esto está destinado a todo público. A todo público. La idea es eso, que no sea solamente para profesionales, sino que puedan ir todos. Hay a esta hora 102 inscriptos, lo cual Qué lindo. es, creo que, como decíamos esta mañana, es un espacio que evidentemente del que necesita. había hambre, del Sí, que había claro. necesidad. Muy bien. Licenciado, un placer. Un como gusto, siempre. un gusto como Gracias. siempre.